buenos días a todos los asistentes que nos acompañan acá. Quiero saludar en particular y agradecer a la Cámara de Comercio de Santiago, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y a la empresa Alto, organizadores de este evento. Además, a nuestras visitas del extranjero, a nuestros panelistas, alcaldes y senadores, para poder tener un seminario completo desde diferentes miradas hacia el combate de la delincuencia y el crimen organizado. Para iniciar este seminario internacional, dará una charla inaugural la ex senadora y actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Un aplauso, por favor. Hola, buen día. Quiero partir señalando que agradezco muy cariñosamente esta invitación de la universidad, de la Cámara y también de Alto. Creo que es muy importante conversar de estos temas, pero también es muy importante escuchar lo que expertos de otros países que nos llevan la delantera nos pueden contar. Aquí no hay mucho que... lo que tenemos que hacer es copiar y adaptar. No hay que estar inventando nada. Todo esto ya se ha hecho. Se ha hecho en el terrorismo, en Italia, se ha hecho en el terrorismo en España, se ha hecho con el tema de las drogas en Colombia, donde tuve la suerte de ir a ver lo que habían hecho en Medellín. Pero aquí se requiere a las universidades, se requiere a las organizaciones civiles, se requiere al gobierno completo, se requiere básicamente a todo el mundo cooperando. Esta es una tarea de todos, que nadie crea que solamente el gobierno es el encargado, obviamente que es el que tiene que liderar. Yo más aún creo que el que tiene que liderar es el presidente de la República en persona, y les voy a contar aquí por qué. Esto no puede estar dado a un ministro, menos aún a un subsecretario. La tarea es gigantesca, pero sobre todo se requiere muchísima coordinación. Y por eso que se requiere que la más alta autoridad de un país efectivamente, ¿no es cierto?, pueda dedicarse a este tema. A los que creen que lo que ha sucedido en Ecuador recientemente o por lo que pasó Colombia, lo que pasa en algunos lugares de México, los que creen que eso nunca va a llegar a Chile, están totalmente equivocados. Esto puede llegar a Chile y además estamos cerca. Yo estoy convencida de que todavía tenemos tiempo de enfrentarlo bien, pero el tiempo va pasando. Y cada día que pasa y que nosotros no lo enfrentamos esta materia bien, lo que sucede, ¿no es cierto?, es que van fortaleciéndose, van ganando terreno, van corrompiendo gente, van instalándose. Y por lo tanto cada día es más difícil luchar contra ellos. Así que acá no hay que entrar en pánico, tenemos tiempo todavía si hacemos bien las cosas. Hoy día no se están haciendo bien las cosas, ni cerca de hacerlas bien. Sin embargo, tenemos todavía tiempo y lo tenemos que aprovechar al máximo. La importancia de abordar el crimen organizado, obviamente, es que puede destruir instituciones, puede destruir el Estado de Derecho, amenaza el derecho de propiedad, amenaza la libertad de las personas y afecta fuertemente la inversión. O sea, es algo que tenemos que abordar. Y el crimen organizado, quiero señalar que el crimen organizado es sumamente organizado. Ustedes van a escuchar a Pablo Ceballos, pero él les va a contar cómo efectivamente contratan a los mejores abogados, contratan a los mejores publicistas, van tomando el control de territorios, muchas veces financian a políticos, etc. Son sumamente organizados y por lo tanto el Estado obviamente que tiene que estar mucho más profesional de lo que es hoy día. Se requiere mucha eficiencia, pero sobre todo además se requiere integración, vamos a entrar a eso al tiro, y obviamente que en Chile, como estamos hoy día, tenemos que priorizar lo administrativo por sobre lo legislativo, porque con 25 partidos, la verdad es que sacar adelante un proyecto de ley puede demorar 8 años. A esas alturas el crimen organizado ya nos va a tener absolutamente listos. Así que desgraciadamente la parte legislativa, a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo con los fast track, realmente va demasiado lento. Y cuando hablamos de un sistema de seguridad nacional, los objetivos son obviamente primero el control de las fronteras. Nosotros tenemos 1000 kilómetros de frontera entre Bolivia y Perú y es absolutamente permeable. Necesitamos controlar
control territorial del crimen organizado, también el control territorial que tiene el terrorismo en el sur, porque que nadie diga que esto es una causa mapuche, esto es narcoterrorismo lo que tenemos en el sur. Y obviamente uno de los principales temas también es prevenir, detectar y castigar la corrupción funcionaria. Quiero señalar que muchas veces la gente que a uno le entrega, ¿no es cierto?, el control del narcotráfico son los primeros en corromperse. Y a veces por dinero y otras veces por amenaza. Cuando hablamos del sistema de seguridad nacional, la verdad es que son muchos los temas y probablemente serían más que eso, pero yo por lo menos los he dividido en al menos 14 y no los voy a repetir: fronteras, cárceles, vigilancia en ciudades, prevención en barrios, carabineros, sistema penal, reforzamiento, investigaciones. Son muchos temas. Y cada uno de estos temas debiera tener, a mi juicio, un gerente. Y encima debiera haber un gerente general y encima tiene que estar el presidente de la República ocupado de esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando... El próximo, por favor. Ya. Por ejemplo, estamos hablando de investigaciones, juicios. ¿Qué cosa más importante, no es cierto? Que tenga una fiscalía que pueda investigar rápido y que pueda, en el fondo, llevarlos a juicio. Sin embargo, en Chile, un informe de autopsia puede durar un año, demorar un año. No es broma, un año. Un informe toxicológico del Instituto de Salud Pública puede demorar meses, 6, 8 meses. Pero además, mientras salen estos informes, muchas veces hay un detenido. Pero el juez de garantía empieza a ver que ya lleva 4, 6, 8 meses detenido, todavía no sale el informe toxicológico, todavía no sale el informe de autopsia y, por lo tanto, generalmente les dan una salida, por ejemplo, nocturna, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, ahí obviamente que pasa lo que pasó en Los Vilos hace poco. Les dan la libertad, o más bien los dejan, ¿no es cierto?, con arresto domiciliario, van al día siguiente a buscarlo y ya no están. Entonces, la verdad es que tenemos que acortar los tiempos. Pero ¿quién podría creer, ¿no es cierto?, que salud pública depende de seguridad pública? Uno siempre ve, ¿no es cierto?, el Instituto de Salud Pública como dependiente del ministerio, preocupado de ver si es que una crema de manos, ¿no es cierto?, cumple con las condiciones para sacarla al mercado o no, porque en eso están. Y entonces no hacen... ¿Quién le ordena al director del Instituto de Salud Pública que efectivamente no puede demorarse más de una semana en esto? ¿Quién se lo ordena? ¿El Ministerio de Salud? ¿El Ministro de Salud? No, él tiene sus propios objetivos. Por eso que yo señalo que el presidente de la República tiene que estar en esto y tiene que estar coordinando. Después, por ejemplo, hay muy pocos incentivos a entregar informes, porque una vez que entrega el informe el Instituto de Salud Pública, después hay un juicio oral. Y en el juicio oral pueden citar 10 días seguidos a ese experto, 10 días seguidos, porque así son los juicios orales en Chile. Y pueden ser 14 días también y puede ser un mes. Y esa persona que está lleno de trabajo tiene que estar esperando ahí hasta que finalmente lo escuchen y pueda dar, ¿no es cierto?, su testimonio en el juicio oral. Nosotros tenemos personas, carabineros, expertos, que están días y semanas esperando declarar y en el fondo finalmente prefieren no entregar el informe. Después tenemos además Fiscalía. La Fiscalía necesita 500 fiscales adicionales. Yo recuerdo, yo era senadora y además de la Cuarta Región, que es donde empezó la reforma procesal penal, y yo lo que más preguntaba es cuántos casos iban a tener cada fiscal. Me dijeron 800. A mí me parecía que era una locura, 800 casos por fiscal. Bueno, ahora tienen 1.900. Ustedes comprenderán que qué persona puede llevar 1.900 casos complejos al mismo tiempo. Imposible. Están pidiendo 500 fiscales adicionales. ¿Sabes cuántos les van a dar? Les iban a dar 17. Después parece que les dio un poco de vergüenza, les van a dar 74. Necesitan 500. Mientras tanto, han contratado este último año 20.000 nuevos funcionarios públicos y se están gastando 1.000 millones de dólares adicionales, 1.000 millones de dólares adicionales en esos 20.000 nuevos funcionarios.
Pero hay dinero para los amigos, para todo eso, pero no hay dinero para los 500 fiscales. Y finalmente, la Fiscalía Suprarregional está contemplada ponerla en marcha en 4 años. Perdón, en 4 años ya el crimen organizado nos tiene por acá. Entonces, la verdad es que no hay ningún sentido de la urgencia. No lo hay en el Congreso. Además, hay diferencias ideológicas muy fuertes. Pero tampoco hay ninguna sensación, ¿no es cierto?, de urgencia por parte del Ejecutivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de rehabilitación y prevención, que es básico, porque ¿qué sacamos con ir deteniendo y juzgando y poniendo en la cárcel, ¿no es cierto?, a los delincuentes, si todos los días van saliendo nuevos delincuentes jóvenes? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos a los privados de libertad por primera vez, la persona que por primera vez cometió un delito, un error, etc. Y muchas veces ellos son dependientes de la droga. Pero es impresionante cómo son impresionantes. Creo que el 80% son dependientes de la droga. Bueno, resulta que la droga cuesta 7 veces más dentro de la cárcel que fuera. Por lo tanto, es un tremendo negocio. Y si ustedes van a ver cómo tiran pelotas llenas de droga y justo el gendarme no vio nada. Se habla de que un gendarme podría estar ganando hasta 200.000 pesos diarios por no ver. Ustedes han visto además la cantidad, cada vez que se hace una redada, la cantidad de teléfonos celulares que se encuentran, la cantidad de drogas, la cantidad de armamento que se encuentra. Ahí ya tenemos índices de que hay corrupción. Pero también quiero señalar que los gendarmes y los delincuentes que no están de alguna manera comprados por el crimen organizado, es súper fácil. Muchas veces, yo he hablado con gendarmes, le ponen la foto del hijo de uniforme del colegio, en una foto dentro del colegio, se la ponen en el parabrisas del auto. Y por lo tanto, muchas veces, es lo que decía Pablo Escobar, plata o plomo, elige. Eso es lo que estamos teniendo. Ya lo estamos teniendo acá. Y lo más probable es que en el Servicio de Impuestos Internos también haya alguien que mire para el lado justo cuando va a entrar un container en San Antonio. Entonces, la verdad es que necesitamos segmentación en las cárceles, necesitamos cárceles, por ejemplo, solamente para los extranjeros que probablemente, ¿no es cierto?, están ya en el crimen organizado, necesitamos cárceles segmentadas para los líderes y quiero decirles que ahí lo que hay que hacer es adoptar el modelo italiano, 23 horas al día aislados en una celda. En Italia no son tan largas las condenas, pues son brutales. Primero les quitan todo lo mal habido. A ellos, a sus parejas, a sus hermanos. Empiezan a mirar todo lo que tienen, todo el entorno, y se los quitan todo. Que es lo que más les duele, porque lo que buscan es dinero y poder. Y luego podrán ser 7 años en la cárcel, pero son 23 horas al día, solos en una cárcel, sin contacto con nadie. Y 1 hora al día van solos a caminar en un patio. No hay contacto. ¿Por qué no hay contacto con otro reo? Esto es solamente, obviamente, para los cabecillas más peligrosos. Porque en la cárcel lo que hacen es que venden droga, se hacen ricos, venden teléfonos o prestan teléfonos por montos enormes, pero además muchas veces amenazan a otros reos. Y les dicen a los padres y a las madres de esos reos que los van a matar, que los van a torturar, que los van a, en fin, todas las cosas que pasan desgraciadamente en la cárcel, si es que no les empiezan a entregar dinero. Y así, y muchas veces también, amenazan a los reos jóvenes que si no se meten en su pandilla, digamos, de crimen organizado, los pueden matar, etc. Entonces, la cárcel hoy día, nosotros siempre decimos, ya, lo metieron a la cárcel, estamos como felices. No. La cárcel hoy día, de ahí es donde más operan. Y de hecho, las peores pandillas de crimen organizado, el PCC, el Tren de Aragua y todo eso, nacieron en cárceles. Y controlan las cárceles. Los controlan y ustedes ven que la cárcel de máxima seguridad, donde hay cupo para 200 o 300 personas, creo que son 300, y hay solamente 50
cupos usados en la cárcel de máxima, en el Repas. Hoy día en Chile solamente están usando 50 de los 300 cupos. Y aún así, ustedes vieron que hubo desórdenes durante una semana entera donde destruyeron todo. Imagínense que eso es una cárcel de máxima seguridad, donde 50 reos, donde podrían haber 300, básicamente controlaron la cárcel durante una semana entera hace un poco más de un mes. Pero de todo esto no se habla en Chile, porque preferimos decir no, si eso en Chile no ocurre. Cuidado, en Chile sí también ocurre. Pero también tenemos que hacer rehabilitación de verdad. A una persona que cayó preso por primera vez y que es dependiente de la droga, o usted lo rehabilita o lo va a sacar y va a volver a delinquir. La rehabilitación en Chile hoy día no existe, es una broma. Y además uno tiene que ver qué perfil de persona puede ser rehabilitable, otros ya no lo son. No gastar, ¿no es cierto?, pólvora en gallinazo, como dicen. Pero tenemos que hacer también prevención en colegio. Cuando fui a Medellín, una de las principales tareas de cada director de colegio era avisar inmediatamente a la autoridad cuando un, sobre todo joven hombre, desde los 13 hasta los 18 años, empezaba a faltar al colegio. Ese es el primer signo de que se está metiendo en problemas. Y entonces ahí hay toda una fuerza que va a ver qué es lo que pasa con la familia, con ese joven, veces que lo puede reinsertar en otro colegio, en alguna otra cosa, pero finalmente se hace una prevención. En Chile, nada. ¿Para qué hablar de prevención en barrio? Existe un estudio en Chile que y lo que hizo fue georreferenciar de dónde viven, en qué partes viven las personas que hoy día están privadas de libertad. Desgraciadamente no es público ese trabajo, pero existe. Y la verdad es que como todo, hay 80-20. El 80% de los delincuentes vienen del 20% de los barrios. Es bastante fácil intervenir ahí, pero nadie está haciendo nada tampoco. Entonces la verdad es que si no hacemos prevención en barrio, en colegios, en rehabilitación, ¿de qué sacamos con invertir mucho dinero en tener gente en la cárcel si todos los días se agregan nuevos delincuentes? Y la verdad es que ganan mucho y la verdad es que además se está instalando una cultura narco en la música, en los bailes, en la ropa, etcétera, que lo está transformando de alguna manera, ¿no es cierto?, en seres especiales a los narcotraficantes. Muy distinto, y esto se lo va a contar también Pablo Ceballos, de lo que eran los delincuentes hace 20 o 30 años atrás, que se escondían. Hoy día exhiben todo en las redes sociales, la plata, los autos, las mujeres, las joyas, todo eso lo exhiben. Ahora sí. Vigilancia y emergencia. Perdón, pero esto es una broma. Una broma en Chile. Cada municipalidad que puede costear tiene cámaras. Nosotros ya tenemos casi 400 cámaras. Las nuestras sí están conectadas a la central de Carabineros. Somos los únicos. Entonces, ninguna está conectada con nada. Cada uno ve su propio terreno. Las cámaras de transporte del Ministerio de Transporte no están conectadas. Las cámaras de autopistas urbanas no están conectadas. Y todos sabemos que cuando se roban un auto, ¿no es cierto?, escapan por las autopistas urbanas. ¿Qué cuesta conectar las cámaras en Senco? En Buenos Aires tienen más de 6.000 cámaras, están todas conectadas en 6 centros distintos gigantescos. Pero acá además, si usted tiene una emergencia en Providencia, tiene que llamar al 1414. Pero si está en Vitacura, creo que es el 1402. Y si está en Loanechea, creo que es el 1405. Y si usted tiene una emergencia y quiere llamar a Carabineros, es el 133. Y si quiere llamar a la PDI, es el 134. ¿Para qué sigo? Esto es una broma. Estamos en el 2024. En Estados Unidos hace, ¿cuántos? ¿20 años? Ya todos tienen un solo número. Esto lo vi en Medellín, ahí, una sola central, donde está bombero, donde está ambulancia, donde están todas las emergencias. Y uno tiene que acordarse de un solo número. Esto es signo de que no le hemos dado la más mínima dedicación ni preocupación básicamente por el crimen organizado y por la delincuencia. Puerto y aeropuerto. Todos vimos cómo los delincuentes sabían perfectamente cuando venía un avión con carga valiosa. Mataron a un
funcionario de la DGAC. La directora de aduana dijo que fiscalizaban todas las cargas y alguien salió a corregirla que decía que lo que miraban eran los papeles. Escáner, creo que hay uno que funciona creo que de 9 a 5. Imagínense a qué hora salen los containers con droga, a las 5:30. Lo que yo he visto en otros países es que no es el funcionario el que decide qué container se va a escanear. Es una máquina con un programa de inteligencia artificial que le dice este. Y obviamente hay cámaras para ver que ese que dijo la máquina efectivamente se escanee. Porque si no también alguien puede escanear el siguiente, ¿no es cierto? Así que hay control. Pero esa máquina va aprendiendo. Cuando ya pilló un container que iba con droga, anota cuál era el barco, anota quién había pedido la carga, va anotando. Y por lo tanto va teniendo órdenes cada vez más inteligentes de a quién, ¿no es cierto?, de cuáles son los containers que hay que escanear. Pero además nosotros necesitamos fiscales y jueces especiales. No puede ser que el fiscal que investiga el terrorismo, el narcoterrorismo en el sur, viva en el sur, con toda su familia. Nosotros ya sabemos que muchos de ellos han sido amenazados. Los jueces. ¿Se recuerdan el juez en Arica que ordenó entregar a la defensa el nombre de los testigos protegidos? Perdón, pero ¿eso es porque es tonto? ¿O es por algo más grave? Y lo que ocurrió en Los Vilos, ¿eso es porque son ingenuos? ¿O es algo más grave? Y todas las cintas que se han borrado y se han perdido, las escuchas, ¿eso qué es? Entonces no nos sigamos haciendo los tontos, si la corrupción en Chile ya existe. Lo que pasa es que hay signos que son preocupantes y todos nosotros miramos al techo. Pero esto hay que tomárselo muy en serio. Probablemente tenemos que tener protección de identidades. El gendarme que cuida o que vigila a los presos más peligrosos no puede estar a rostro descubierto ni con el nombrecito puesto acá. Si eso no puede ser. Y tampoco puede ser cualquier gendarme. Tiene que estar totalmente, se requiere otro tipo de persona. Los jueces, los fiscales suprarregionales, si el crimen organizado no funciona, una en Arica y otro en Antofagasta y otro en Santiago, se mueven. Y por lo tanto el juez también tiene que moverse y tiene que conocer los casos, ¿no es cierto? Los fiscales, los jueces también, tienen que ser supraterritorial, pero quieren que eso funcione recién en 4 años más. Probablemente muchos de ellos tienen que no tener identificación, pero además hay que estar mirando, ¿están viajando? ¿Cuántas veces han salido del país un fiscal, un gendarme? ¿Han ido a Disney World con todos sus hijos? Hay que empezar a mirar dónde está la corrupción. ¿Qué estamos haciendo al respecto? No lo hacemos ni siquiera con los alcaldes, ni con las alcaldesas. Y ahí ha habido signos, ¿no es cierto?, de corrupción brutales. No estamos haciendo nada. Yo me alegro profundamente que el gobierno actual haya puesto ahora a Javier Echeverri a cargo del Servicio de Impuesto Interno. El señor que estaba antes en Servicio de Impuesto Interno nunca entendió el rol que tenía esa organización, ¿no es cierto?, esa institución en la lucha contra el crimen. Javier sí que lo entiende. Y podemos estar en otros lados políticos, pero yo le tengo profundo respeto a él. Creo que ojalá pueda hacer un trabajo importante. Por eso que lo que yo les quería señalar es que está todo interconectado. Si no funciona aduanas, vamos a seguir exportando. Pero aduanas no depende del Ministerio de Seguridad Pública. Depende de Hacienda. Servicio de Impuestos Internos tiene que hacer lo suyo. La UAF tiene que hacer lo suyo. El Instituto de Salud Pública tiene que hacer lo suyo. Frontera, ni siquiera he hablado de la frontera, pero cuando usted tiene 1000 kilómetros de frontera, lo único que sirve es obviamente, ¿no es cierto?, aviones no tripulados, que pueden ver de día, de noche, nublado o no nublado. Pueden ver todo, lo que quieran. Se requieren probablemente unos 5 aviones no tripulados en el norte, pero además, lo primero es ver qué está entrando o qué está saliendo.
Después usted tiene que tener una fuerza de trabajo, en que probablemente van a tener que tener helicóptero, y gente de la Fuerza Aérea, y gente del Ejército, y probablemente va a tener que también tener carabineros y PDI, y probablemente vamos a necesitar también algunos jueces que estén ahí en terreno. Y si usted ve mucha gente que está entrando, usted no les toma las huellas faciales y después deja que se vayan a Santiago, no, los tiene que tener en un lugar especial hasta donde usted pueda ver más o menos quién es. Esto de que les toman las huellas y después los sueltan a Santiago, pues sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted cree que eso se puede hacer en Finlandia? ¿Que le tomen las huellas y lo dejen a irse a vivir en el país? Entonces, por eso que yo sostengo que esto es un sistema complejo. Nosotros lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Acá lo que se necesita es ingeniería de procesos. Uno tiene que ver el proceso completo, cómo se forma el delincuente, cómo entra al crimen organizado, cómo podemos prevenir eso, cómo actúan la inteligencia financiera, el lavado de dinero, que no se puedan comprar. Hoy día se compran autos de altísima gama en billetes en el 2024. Y si usted se va a dar una vuelta, ¿no es cierto?, al distrito de lujo, va a ver de esas carteras que cuestan no sé cuánto, muchos millones de pesos, también en billetes, y joyas en billetes. Entonces, la verdad es que lo que yo quiero señalar es que sí, el crimen organizado está expandiéndose como un cáncer y se está expandiendo rápidamente. Cada día tiene más poder de fuego, cada día están más organizados, por lo tanto, probablemente cada día están infiltrando más nuestras organizaciones y corrompiendo gente. Pero también le quiero decir que hay mucho que hacer. Porque lo que estamos haciendo hoy día es una broma. Una broma. Cuando yo veo que la gran respuesta es calle segura, o calle sin violencia, no sé cómo le llaman, perdónenme, eso es de un grado de amateurismo que no lo puedo creer. Entonces, hay una mala noticia que se está expandiendo muy rápidamente, hay una buena noticia que la verdad es que podemos hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo. Pero se requiere que el presidente de la República esté en persona siguiendo esto. Porque es él el que le va a dar la orden al ministro de Salud para que el informe toxicológico salga en una semana, porque es él el que le va a dar la instrucción al ministro de Hacienda para que el Servicio de Impuestos Internos o Aduana o quien sea haga la pega. Hoy día esto está en manos de un subsecretario. Así estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por su notable exposición. Y a continuación, damos inicio al lanzamiento de los resultados del estudio MERMAS 2024, realizado por la Cámara de Comercio de Santiago, la Universidad Adolfo Ibáñez, en conjunto con Alto, donde deja ver la realidad actual del retail y sus pérdidas desde diferentes perspectivas, sumando este año una interesante dimensión en el estudio. Los dejo con Francisca Sin y Jorge Niño, académicos de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy buenos días. Bueno, después de esta interesantísima exposición de Evelyn Matei, nosotros vamos a poner un poco los pies en algo en la tierra que sin lugar a dudas se complementa con la exposición de ella. Y es lo que muy bien presentamos, el estudio de mermas en el retail, el cual también incluso vamos a decir que su nombre tal vez es un poco pequeño para el desafío que enfrentan hoy día las empresas. Para hacernos cargos de esto, por eso en primer lugar queremos hablar de este desafío y cómo está viéndose a nivel mundial. Este estudio, sus orígenes y los resultados actuales. Y a partir de sus resultados queremos contarles algunas novedades de este año, donde los invitamos a ampliar la mirada con nuevos datos, nuevas formas de ver este fenómeno. Bueno, el desafío no es un desafío chileno sin lugar a dudas, es un desafío que ocurre a nivel global y lo podemos ver ya que vemos a nivel de Estados Unidos niveles de pérdidas por mermas de 112.000 millones de dólares. Adicionalmente, un indicador que para quienes están en la industria del retail es muy familiar
es el índice de mermas que se mide como porcentaje sobre las ventas y vemos que este creció desde 1,4 a 1,6 en Estados Unidos. Eso, sin lugar a dudas, cuando el índice de pérdidas para las empresas crece, no es una buena noticia. Adicionalmente, cuando miramos de qué porcentaje representa el robo en el estudio en Estados Unidos de la merma, vemos un valor del 65%, que es bastante elevado, y eso también nos conecta con la presentación de Evelyn y con las causas en la merma que tiene el fenómeno delictual. Y adicionalmente vemos un grado de pesimismo en el sentido de que la percepción de las personas respecto a qué tan importante es el crimen organizado en las pérdidas o en la merma, vemos cómo esto va creciendo de un 70 a un 78%. Todos estos datos salen del National Retail Federation en su encuesta con los datos del año 2023. Sin lugar a dudas, no son números que nos gustaría ver, pero son la realidad. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile existe esta preocupación desde hace mucho tiempo y quienes están hoy día, en particular la Cámara de Comercio de Santiago y Alto, pusieron los ojos en este esfuerzo ya en el año 2013 para ver qué está pasando en nuestro país. Es así como ya estamos hoy día presentando la 6ª versión del estudio de las mermas en el retail, el cual, como les decía, parte en el 2013. Hubo una ventana en que el estudio no se realizó entre los años 2018 y 2020 y volvimos con datos del año 2021 con 3 dimensiones bastante, generales. La primera es hacer seguimiento a este indicador de mermas. La segunda es ver cuáles son las causas. Y la tercera es ver qué se está haciendo para prevenir y controlar estas pérdidas. Con esta mirada nos encontramos hoy día con que el estudio del año 2024 toma 3 empresas del retail en Chile y queremos desde ya agradecer a estas empresas que se toman el tiempo, esto es un esfuerzo para ellos, ir a buscar los datos, responder, como decimos ahí, a un cuestionario en que nos aportan con datos objetivos, pero también con sus percepciones donde no existen los datos objetivos. Y adicionalmente, algunas de ellas también participan en entrevistas para hablar más en profundidad de este fenómeno que, sin lugar a dudas, es muy dinámico y que va también cambiando las percepciones y los orígenes de dónde está. Es por eso que llegamos a empresas que en conjunto facturaban 17.000 millones de dólares y que en conjunto también tenían 2.611 locales de venta. Cuando vemos ahí la agrupación por formatos, es bastante equilibrada en la muestra, donde están presentes supermercados, grandes tiendas y multitiendas como una categoría, farmacias y otros que toman otros formatos. Desde ya siempre invitamos, para los que están acá del mundo de la empresa y para sus conocidos, a invitarlos también a que ojalá vayamos sumando participación como en otros países del mundo en estos esfuerzos para hacer cada vez más representativos los valores que vamos hoy día siendo capaces de construir con este estudio. Hablemos un poco de los resultados. Si recuerdan, la cifra en Estados Unidos creció de 1,4 a 1,6. El índice de mermas del estudio fue de 1,43 y tal vez esto nos podría hacer sentir de que estamos mejor que en Estados Unidos. Vamos a mirar los datos para que podamos ver y hacer cada uno un juicio al respecto. Lo que tenemos ahí es la evolución del índice de mermas desde los orígenes del estudio, desde 1,9 en el 2013 hasta el 1,43 que presenté recién, y con una estimación para el año 2024, lo que estiman estas empresas del 1,27. Pero aquí tenemos que hacer algunas salvedades que son metodológicas, pero que no son menores. Como todo estudio, no siempre participan todas las mismas empresas, no tenemos un longitudinal en todos estos años, por lo tanto tenemos que tener cuidado de cuánto de la muestra podría estar afectado, entre otras cosas por la composición de la muestra. Y entonces lo que hicimos fue a decir, bueno, miremos las empresas, las mismas empresas que participaron en los 2 últimos años
y veamos qué pasó con su índice de mermas. Cuando miramos eso, desgraciadamente las noticias no son buenas. Para la misma muestra, en el año 2022, en lugar de 1,14, el indicador era 1,25. Pero cuando miramos para este año, resulta que para la misma muestra el indicador es de 1,77, por sobre el 1,6 que veíamos en Estados Unidos. Cuando miramos para esa misma muestra cómo están proyectando el año siguiente, nos encontramos que también el valor era de 1,6. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? No nos conformemos con las cifras aparentemente positivas, el problema está. El problema tuvo digamos, una suerte de frenazo durante la pandemia, en que aspectos tales como el menor aforo en los locales permitió mayor control, pero hoy día no queremos estar en las casas resguardados, queremos hacer la vida normal, y en la vida normal están pasando las cosas. Ahora, para quienes quieren entender este índice de mermas a nivel de formatos, aquí nos encontramos con la composición por formatos. Queremos decir ahí, y son algunas de las cosas que aparecen en el estudio, que vemos cómo el mundo de los supermercados es el más afectado por las mermas. Como vamos a presentar a continuación, las mermas tienen distintos componentes. Y en el caso de los supermercados, pero también el de las farmacias, que ustedes los ven ahí con un índice de mermas muy inferior, tenemos que tomar en cuenta que una razón de las mermas tiene que ver con los productos que se echan a perder o tienen vencimiento, aquellos que son perecibles, ¿ya? Eso también es una merma. Y eso podría ser un factor que podría explicarlo para supermercados, pero no podría explicar totalmente si miramos las diferencias con las farmacias. Hay otros indicadores del estudio, porque ciertamente no vamos a presentarlos todos, pero ustedes recibieron el reporte, que también pueden explicar estas diferencias. Por ejemplo, tamaño de local. Nosotros hemos visto una cierta tendencia, que a pesar que tiene un pequeño quiebre al final, por eso nos encantaría próximas versiones tener más datos, pero en general una cierta tendencia a que el índice de mermas crece para tamaños de locales más grandes. Y como sabemos bien, en promedio los supermercados son más grandes que las farmacias, ¿ya? Adicionalmente, otro factor interesante tiene que ver con el tipo de venta, cuando la venta es de autoservicio versus cuando es una venta de mesón. Eso también, la venta de autoservicio se correlaciona en general con una mayor merma. Con esta mirada en mente y con una mirada que nos deja pensando, y aquí le vamos a pasar la pelota a Alto, que es el experto y que ojalá ahí en el panel puedan contarles cosas, nos llamó la atención que la única categoría en que bajara el indicador de mermas fuera en grandes tiendas y multitiendas. Bien, ¿dónde creen las empresas que se produce esta merma? Y ojo que use la palabra creen, porque aquí no hay datos exactos, no todo se puede medir, pero la atribución que hacen los expertos, quienes viven el problema día a día, está dada en primer lugar para la sala de ventas, y eso se mantiene al igual que los años anteriores, y en segundo lugar en las bodegas de las tiendas. ¿Okay? Por lo tanto, es ahí, en las tiendas, ya sea en su sala de ventas o en sus bodegas, donde se percibe que el fenómeno ocurre con mayor intensidad. Además, está el tema de la pérdida desconocida por formatos. Si bien ustedes ven números no con grandes diferencias, hay un elemento acá interesante. Hay un componente de la merma que, como decíamos, es conocida, ¿ya? Por ejemplo, cuando un producto se echa a perder y se retira de la sala de venta, esa merma es conocida, pero vemos que la desconocida es más de la mitad de la merma total. Y no es fácil gestionar lo que no conocemos ni podemos medir. Bien, de esta pérdida desconocida y conectando con la presentación anterior, llama la atención acá cómo distribuyen esta pérdida desconocida quienes trabajan en las empresas desde su percepción y sus mejores estimaciones, ¿ya?, entre los distintos componentes. Y los dos primeros grupos de barras que representan diferentes versiones del estudio para hacer un comparativo, ¿ya?, son los que capturan más del 70% de la merma desconocida. Por lo tanto, aquellos eventos asociados a delitos son los que se atribuye más del 70%.
Y también aquí nos quedamos con la nota de cuidado, si bien vemos que aparentemente esto va disminuyendo, ¿ya? Esto no significa, como podríamos algunos decir, entonces se está controlando el delito, porque esto es cómo se distribuye la merma total. Y vemos, por ejemplo, algo que nos llama la atención, un error de proveedores creciendo en percepciones, pero sin lugar a duda lo único que nos da cuenta es que las empresas también tienen problemas que tienen de gestión no asociadas al delito, no que el delito esté disminuyendo. Bueno, cuando hablamos de la composición de la pérdida compuesto por el hurto interno, sí nos llama la atención que de acuerdo a las percepciones de las personas que responden en la encuesta, que son entre paréntesis quienes trabajan en estas áreas de control y prevención de pérdidas, la percepción de ellos es que tal parece que el hurto por el personal interno ha decaído, pero todos los demás van creciendo. ¿Ok? Entonces aquí también todo lo que es personal subcontratado, también la complejidad del cliente. El cliente a veces es tu amigo, pero también a veces hace cosas que no quisieras y también puede cometer delitos en complicidad con las personas que trabajan en tu empresa. El mundo no es lineal, es complejo. Ahora sí vamos a mirar la pérdida por robo o hurto externo. Sí nos llama la atención este fenómeno de que de acuerdo a las percepciones de los que responden la encuesta nos dicen crecería el robo o hurto por delincuente solitario, pero cae el hurto por parte de los clientes. Y estas son sus percepciones y aquí dejo abierto para luego el panel para que puedan estos temas también aparecer. Esta es una pregunta interesante que la hicimos 2 veces. La hicimos en primer lugar en el estudio del año anterior, cuando le dijimos cómo estaban las percepciones o qué tan optimistas o pesimistas se encontraban respecto a estos distintos factores asociados con delincuencia, ¿ya? Y lo que vemos cuando volvemos a hacer la pregunta ahora, porque lo hicimos preguntándoles antes de octubre de 2019, el año pasado hasta 2022, y este año le dijimos cómo están las percepciones respecto a estos factores de delincuencia del 2023 respecto al 2022. Me encantaría decir que las noticias son positivas, pero al menos el estado de ánimo no es optimista. Si ustedes ven las barras que están en el color naranja, esas son las que indican a que ven que estos factores asociados a delincuencia son pesimistas, ¿ya? Es decir, que aumenta. Y ahora quiero dejarles a Jorge Niño, que va a contarles las novedades del estudio de este año. Bueno, el estudio ve las mermas, las causas, pero también analizamos un poco cómo funciona el área de prevención y control de pérdida. Y en ese sentido, hicimos un indicador que es el grado de avance en distintos aspectos del área de prevención y control de pérdida. Voy a explicar de inmediato de qué se trata, pero hay algunos aspectos en que están mucho mejor que en otros. El primer tema son procesos. ¿Cómo funciona en tema de procesos el área de prevención y control de pérdida? Partiendo, el nivel más bajo es que no exista mapeo de procesos y no existan controles, y de ahí vamos avanzando. El tema es que en este aspecto el 77% de la muestra está en el nivel más alto. O sea, en la parte de procesos funciona bastante bien la muestra. Por si acaso, si suman da 101, por los redondeos, pero es por no poner decimales, por si acaso, nos dimos cuenta. También analizamos lo que pasa en el tema de personas. En el tema de personas, cómo se maneja la empresa con las personas de la organización en general, ¿ya? Es decir, si hay una cultura organizacional que tenga considerados los aspectos de prevención y control, si hay programas de formación en eso, si hay plan de incentivos, si hay el desarrollo de una escuela de prevención de pérdida y finalmente si hay gestión del cambio. Acá se encuentra una cosa media bimodal ahí, o trimodal casi, ¿cierto? De un avance medio algunas empresas y otras con un avance muy alto en esto.
Esta es una parte muy importante del tema de prevención, que toda la organización esté involucrada en el tema de prevención y control. ¿Ya? Que no sea un problema de la gente del área de prevención y control solamente. En el nivel de desarrollo en indicadores, acá también está bastante avanzado y muy alto. La mayor parte de las empresas, ¿cierto?, están en el nivel bastante avanzado o muy alto. Lo que significa que, aparte de haber indicadores, se mide la exactitud de los indicadores, existen indicadores de gestión de inventarios y se mide el impacto en el estado de resultados. En tecnología, el panorama es un poco menos auspicioso, ¿cierto? Tenemos que la mayor parte de las empresas está en un avance medio o bastante avanzado, ¿ya? Y solamente un 15% está en un nivel alto, donde la tendencia, ¿no es cierto?, es tratar de hacer predicciones con inteligencia artificial, utilizar la tecnología para poder predecir o mejorar la prevención. Finalmente, en gestión, vimos cómo era la distribución del área. ¿Ya? El nivel más bajo es que no existe un área dedicada a la prevención y control. ¿Ya? Y el más alto es que el área reporta directamente al directorio. O sea, ¿ah? Y en ese nivel más alto no tenemos realmente ninguna empresa. ¿Ah? Este es el indicador que tiene menos personas menos empresas, perdón, en el nivel muy alto. Ahora, preguntamos también cuál era el gasto anual en prevención como porcentaje de las ventas. ¿Ya? Esto es lo que gastan los distintos formatos en prevención. ¿Ya? Y entonces, cuando queremos saber cuánto es el costo total de las mermas, habría que sumar el gasto anual más la pérdida por merma. Y lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuál es el gasto total o cuál es el costo total de la delincuencia? No es solamente lo que me roban, sino que tengo que poner rejas en las casas, tengo que tener alarmas. Entonces, a este gasto tenemos que sumar la merma. Y además, a esto le vamos a sumar los efectos que tiene la delincuencia sobre el personal. O sea, un asalto violento genera días de trabajo perdidos. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un indicador del costo financiero ampliado, donde sumamos el índice de mermas, es decir, las mermas como porcentaje de las ventas, el gasto en prevención como porcentaje de las ventas y los días, ¿cierto?, de trabajo perdido, de licencias médicas, como porcentaje de las ventas, como una primera aproximación de cuál es el costo total financiero. En las reflexiones, finalmente, el índice de merma está al alza en Chile y en Estados Unidos. Todos los formatos crecen, salvo las grandes tiendas, multitiendas. Las mermas ocurrirían principalmente en la sala de ventas y bodega. En el robo o hurto externo se duplica el delincuente solitario y cae a la mitad lo que responde a hurto de clientes. Y los factores tales como tamaño de tienda, venta, autoservicio y self-checkout aumentarían las mermas. Quiero mencionar solamente la última acotación que puede servir para el análisis. Al igual que se ha hecho con la estimación de incobrables en las empresas, se ha considerado que esto es parte del costo del negocio. Entonces, lo que hace la estimación de incobrables, ¿no es cierto?, las políticas de crédito son mejores, vamos mejorando esto, y acá esto se trataba de la misma manera, es decir, pongo prevención y voy mejorando. El tema es que ya no se trata de un cliente que se está comiendo un chocolate, no se trata de un empleado que se lleva un lápiz para la casa, se trata de delincuencia organizada. Probablemente hay que cambiar la mirada y no pensar que esto es parte del costo del negocio y aceptarlo, porque los niveles que está llegando están superando claramente lo que parece un costo aceptable. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisca y a Jorge.
Este estudio sin duda ha sido una herramienta para la toma de decisiones en diferentes empresas y esperamos que estos resultados y nueva dimensión que se consideró se amplíe para la mirada en las decisiones en diferentes áreas de las empresas. Con el módulo que viene a continuación, queremos compartir con ustedes las experiencias y realidades abordando el delito de diferentes industrias en una conversación con Luis España, gerente de Seguridad Corporativa y Protección de Activos de Walmart Chile, Natalia Fuentes, gerente de Seguridad Operativa de Movistar Chile, Michael Escarpentier, gerente nacional de operaciones de OXXO Chile, a quienes desde ya les agradecemos su participación. Y los dejo con María Teresa Vial, quien va a moderar esta conversación, que es presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos con los expertos, con los que lo sufren. Así que bueno, habiendo escuchado, vamos a ir bien al grano porque para ir recuperando tiempo, porque estas cosas que son siempre tan interesantes y con tanta data suelen tomar más tiempo, ¿no? Así que les pido que me vayan contestando bien al grano y habiendo escuchado ahí los estudios y también los resultados de este estudio, quería empezar contigo, Luis, primero. ¿Sí? ¿Te parece? Ningún problema. Entonces, lo primero es, ¿a uno le impacta? Porque es como contraintuitivo de pensar que las bandas organizadas que antes representaban los robos, digamos, de bandas organizadas que antes representaban alrededor de un 31%, hayan bajado al 25%. Yo sé que es gracias al trabajo que ustedes hacen, por supuesto, y gracias también a medidas que se van tomando. Pero, ¿cómo se podría explicar eso? Mira, desde mi punto de vista y sobre todo considerando un poco lo que es la industria de los supermercados, yo creo que hay un cambio y como un traslape del delito. Porque yo voy a hablar de lo que hoy día nosotros vivimos como Walmart Chile. En general, los delitos a la fecha a nosotros han aumentado en doble dígito. Es casi un 45% de incidentes de seguridad que hemos tenido comparado al mismo periodo contra el año anterior. Eso es un numerazo, porque eso también le pone mucha presión a un equipo de seguridad que atiende o trabaja en nuestros locales. ¿Qué es lo que es importante también destacar al respecto? Que si uno hace un zoom un poquito en lo que se habló claramente recién en el estudio, en el hurto, en general, lo que a nosotros nos toca vivir, todo crece doble dígito. Ninguno baja. En este caso vimos recién el robo en nuestro caso 21%, el hurto 12%. Entonces estamos hablando que son crecimientos muy grandes año tras año considerando el mismo periodo. Yo creo que acá también, y uno poniéndose también los zapatos de lo que les toca vivir también a los locales, un supermercado, nosotros tenemos eventos, casos en algunos que pueden tener 20 eventos en el día. Eso también le pone mucha presión al equipo. Pero al final uno dice, bueno, todo esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo también ponemos nuestro esfuerzo, nuestras ganas para que esto también irlo controlando de cierta manera? Primero de ello es trabajando fuertemente en una estrategia de seguridad con foco, con procedimientos, con protocolos claros. Y segundo, con una fuerte inversión. Y en nuestro caso, los últimos años hemos casi invertido 13.000 millones de pesos en medidas de seguridad tanto física y tecnológica para poder también hacer frente a esta alza de delincuencia que hoy día tenemos nosotros en nuestros locales. Muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo. Natalia, muy bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, tú ves todo lo que es la red telefónica y veíamos en el estudio también el impacto que tiene el robo de cables, del que no se habla demasiado. ¿Cómo has visto la evolución de ese tipo de delitos? Robo de cables, de batería, de fibra óptica. ¿Cómo has visto eso? Mira, la verdad es que las empresas hoy día nos vemos constantemente desafiados a implementar medidas de seguridad que nos permitan proteger nuestra infraestructura crítica y donde las principales víctimas son las personas. Hoy día todos necesitamos inmediatez, estar comunicados, sobre todo en emergencias, como lo vivimos ahora
en este temporal, no queremos estar desconectados, no queremos estar en el 3G, queremos estar en el 5G. Y si bien nuestro fin último no es la seguridad, porque no somos una empresa de seguridad, hemos tenido que hacer grandes esfuerzos, invertir grandes cantidades de dinero en proteger nuestra infraestructura crítica. Tenemos hoy día 3 delitos principales, que es el robo de cable de cobre, el cobre puro, es un cobre que tiene 140 años ya instalado en Chile. No sé si recuerdan la antigua CTC, la compañía de teléfonos de Chile, hoy Telefónica, Movistar. Por lo tanto, teníamos esa gran preocupación. Las baterías de litio que nos permiten tener conectividad en situaciones de emergencia, contribuyen a toda la comunidad. Cuando hay cortes de energía prolongados, como lo vemos ahora con la emergencia o un terremoto, necesitamos mantenernos conectados. No podemos tener excusas que no hay energía para no mantener comunicadas a las personas, porque todos necesitamos coordinarnos, las empresas, ubicar a nuestros familiares. Por lo tanto, las baterías de litio son hoy una tremenda preocupación. Y bueno, lo hemos visto, lo miramos en el video también, las bandas de crimen organizado que están robando los teléfonos inteligentes, que llegan con armamento de fuego a tiendas de mall, a tiendas donde hay clientes a plena luz del día con armamento de fuego, intimidando a todo el mundo con mucha violencia para en menos de un minuto robar. Hemos tenido que implementar una serie de medidas. Una de las principales, cuando hablamos del robo de cable, estamos hablando de una verdadera industria delictual. Son capaces hoy de no solo extraer el cobre soterrado y aéreo, también lo acopian en grandes bodegas muy escondidas, cuesta localizarla, también lo transforman, lo chipean. O sea, llega al punto en que no lo podemos reconocer. Lo queman, lo transforman y lo exportan a continentes como Asia, Europa. Entonces, toma relevancia. Hemos tenido que implementar una serie de medidas, más de 30.000 millones de pesos invertidos para poder mitigar este flagelo. Sacamos el cobre definitivamente de las calles. Ya llevamos más de 7.000 toneladas de cobre que hemos sacado porque hemos transformado nuestra infraestructura a tecnología mucho más, que tiene mejores prestaciones como la fibra óptica. Y en el caso de las antenas es un dolor hoy muy reciente. Ya llevamos 200 millones de pesos en baterías que se han robado en los sitios móviles solo en la región metropolitana. Las reponemos, hemos transformado los sitios móviles en verdaderos búnkers y aún así vulneran, aún así superan nuestra capacidad. Es una infraestructura crítica. Insisto, las principales víctimas somos las personas, no nosotros como organización. Nosotros vamos a ir a reponer esas baterías, pero necesitamos organización. No quiero dejar de agradecer el trabajo mancomunado con la policía, con carabineros. Hemos tenido más de 500 detenidos ya con condenas importantes, incluida la cárcel. Se han cambiado las legislaciones, los municipios nos han colaborado muchísimo, la PDI, con gran investigación. Incluso logramos un acuerdo con aduana. Ellos retienen cada container que va con chatarra de cobre siendo exportada para que nosotros tengamos la oportunidad de mirar y entender, oye, esto es robado o está legítimamente siendo exportado. Quiero decir que el cable de telecomunicaciones no es comercializable, por lo tanto, si se está vendiendo, es robado. No tiene otro propósito. Si lo están comercializando, es robado. Bueno, a lo mejor ahí, en esa industria, vemos claramente que esto también es una industria del delito, que aquí hay montos importantes que están siendo utilizados por organizaciones y que no estamos hablando, cuando antes hablábamos de merma, hablábamos de eso, del chocolate que decían aquí desde la universidad que se robaba, y ahora estamos hablando de una industria que realmente hasta exporta, o sea, es realmente tremendo. Ahora, desde el mundo de las tiendas de conveniencia, Michael, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Oye, queríamos hablar un poquito, ¿cómo ven el aumento de la violencia para cometer estos delitos? ¿Cómo vemos que eso afecta no solo a los clientes, sino que también a las personas que trabajan en las distintas tiendas? Sí, mira, bueno, muchas gracias por la invitación primero, muy contento de estar acá. La verdad, en los casi 7 años que llevamos en el mercado, el robo ha mutado de un lanzazo simple, de un mechero, allá a un robo organizado. Al nivel de que son bandas que estudian la tienda, estudian el punto, estudian las vías de escape, tienen puestos determinados, llegan 4, uno se para en la puerta, otro está en un vehículo afuera, uno entra,
otro robo adentro. Entonces, al final, la violencia con la que han empezado a trabajar es muy alta. Partimos desde una simple intimidación y hoy día ya entramos con armamento, con armas blancas, con gas pimienta, incluso amedrentando a nuestros colaboradores. Y esto finalmente provoca un impacto súper grande tanto en la continuidad operativa como en nuestras personas. Entonces, lo que estamos viendo acá es que lo primero que tenemos nosotros como Oxxo Chile es la seguridad de nuestra gente y la seguridad de nuestros colaboradores. Y también que nosotros, como estamos en tantos puntos, tenemos más de 300 locales instalados a lo largo del país, queremos ser un buen vecino dentro del barrio. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas de seguridad coordinadas porque finalmente lo que podría tender a creer el público es que somos un foco de delincuencia y estamos trabajando para que eso no sea así. Ahí es muy importante los protocolos de atención, tenemos protocolos con nuestros colaboradores, tenemos protocolos también de actuación ante nuestros clientes y la seguridad de nuestra gente es siempre lo primero. Entonces, primero, no resistencia, nunca, jamás no podemos exponer a nuestra gente. Segundo, un trabajo muy mancomunado con autoridades. Tenemos un trabajo muy de la mano con municipalidades, con la seguridad ciudadana, con policías, con carabineros, con la PDI, también con la Fiscalía, en donde, además de aportar medios de prueba, tener medios tecnológicos, invertir en seguridad, hemos también prestado todo nuestro apoyo para poder generar la persecución penal de estos ilícitos. Porque al final del día, la idea es que se persigan y la gente se termine sacando de la calle para poder, de alguna forma u otra, no tener el delito. Entonces, el trabajo, la comunicación, la coordinación, el trabajo, de hecho, la coordinación con el resto de los comercios también y con las policías y con los entes de seguridad es muy importante para poder disminuir esto que hemos visto que en 7 años, de tener 4 o 5 robos en un mes, hemos llegado a tener 4 o 5 robos en un día. Las cifras no son alentadoras, Michael, y agregarte ahí también que tenemos que comunicar muy lealmente a las personas también lo que significa esto para las empresas. Las empresas tienen un nuevo impuesto porque tienen que gastar en seguridad y además las personas, los consumidores también tienen restricciones que antes no tenían y ahí me recuerdo el trabajo que estamos haciendo con las empresas también y con el CERNAC, por ejemplo, a propósito de las molestias que genera la solicitud de la boleta, que tiene su explicación en que tenemos que cuidar también a las personas adentro de los establecimientos en los que están siendo asaltados. Antes veíamos los asaltos fuera de los establecimientos y ahora también tenemos dentro. Y por lo tanto tenemos que equilibrar medidas que provocan molestias, pero que también están pensadas para la seguridad de las personas. Los comercios, los que más quieren es que las personas tengamos la mejor experiencia posible. Y entonces tenemos que también como sociedad darnos cuenta que no solo las empresas, no solo el Estado, no solo el gobierno tiene que hacerse cargo, sino nosotros también tenemos que aceptar muchas veces molestias que son complejas y tener claro que estas se producen por el estado de la delincuencia actual. Así que muchas gracias. Yo sé que ustedes trabajan muy intensamente. Luis, la última pregunta, si quieres me la contestas, si quieres contesta lo que quieras contestar. ¿Ah? Eso le han enseñado siempre a uno cuando le hacen preguntas. La preocupación principal de tu compañía en particular en este tema, en mermas y delitos. Yo creo que, muy de la mano de lo que acaba de decir Michael, si bien, a ver, yo creo que toda empresa lo primero que quiere es tener controlado su merma, pues la verdad que es una fuente de pérdida importante dentro del negocio. Pero dejando eso un poquito ahí, stand-by, lo principal yo creo que es asegurar, porque al final lo que queremos es que tanto los clientes y los colaboradores trabajen en un lugar seguro. Eso yo creo que es primordial. ¿Para qué? Para que toda persona que asista, ya sea a un supermercado, a una tienda de conveniencia o donde sea, quiere sentirse seguro. Y es un tema súper importante donde de verdad estamos poniendo nosotros harto esfuerzo y harta ficha, y sobre todo considerando lo que veíamos recién en las cifras que nos mostraban del estudio, cómo ha crecido la violencia también y la percepción de violencia que se siente dentro de la información que mostraban recién. Yo creo que es un tema súper relevante y que nos tiene que tener súper alerta del punto de vista de cómo anticiparse, cómo prevenir, porque esto, tal como también mencionó la alcaldesa, esto podría ir en escalada, podría ir aumentando, y para eso tenemos que ver cómo lo anticipamos para eso.
Estamos a tiempo, yo creo, y con estudios como este y con profesionales como ustedes vamos a ir atajándolo. Es difícil, pero yo creo que al menos existe conciencia y tenemos la data y tenemos los profesionales. Y con eso tenemos que tener esperanza que vamos a hacerlo bien. Natalia, en esto mismo, tenemos la data, tenemos los profesionales. Tú hablaste bastante de la coordinación que se tiene con distintas autoridades. ¿Qué importancia le das tú a esa coordinación, a poder también de alguna forma transmitir que este tipo de robo, por ejemplo, de cable, todo lo que tú señalabas, no es un robo que afecte solamente a la empresa, sino que nos afecta como país? Toma mucha relevancia, la verdad. Para nosotros es muy importante, lo vivimos con el robo cable, gracias al trabajo mancomunado, hemos bajado significativamente las cifras. Si bien nosotros tomamos muchas medidas como organización y aumentamos, por ejemplo, la seguridad en las calles en un 150%, no somos una empresa de seguridad, pero teníamos lleno de patrullas, lleno de cámaras, lleno de sensores, tuvimos que aumentar en 5 veces la cantidad de técnicos para mantener estable la red y las personas y poder cumplir la promesa de que las personas estén conectadas. Entonces, hicimos mucho esfuerzo, pero finalmente lograr trabajar con el Servicio de Impuesto Interno, con los municipios, fue súper relevante. El mercado negro, por ejemplo, eran las chatarrerías, ¿ya? Y habíamos identificado más de 800 a nivel nacional, muchas de ellas sin patente, ocultas, y evadían impuestos, evadían tributos y estaban acopiando el cable que luego lo quemaban y lo transformaban y lo entregaban al exportador. Por lo tanto, el trabajo mancomunado es importante. Hoy día las baterías de litio ha crecido porque hay un auge con el tema de los paneles solares y no hay una trazabilidad. Entonces, tiene que haber una regulación, tiene que existir una trazabilidad de dónde viene esa batería. Está justificada porque, de lo contrario, lo fácil es ir a robar. A nosotros que estamos obligados a dar el servicio, para nosotros tienes altos costos, no queremos trasladar esos costos a nuestros clientes y queremos que se mantengan todos conectados, comunicados. En situaciones de emergencia, de verdad toma relevancia tener las baterías de litio operativas, porque nosotros también, por ejemplo, emitimos las alertas SAE. Entonces, tienen que estar las antenas disponibles ante una solicitud de la autoridad de evacuar. No nos podemos excusar. Hemos repuesto muchas baterías, como les digo, invertimos mucho, pero si no hacemos un trabajo con las autoridades, vamos a seguir sufriendo este flagelo y por mucho que nosotros invirtamos, se van a ver superadas nuestras capacidades. Todos tenemos que hacernos cargo como nos corresponda y la verdad es que yo creo que todos podemos hacer cosas, ¿cierto? Desde la última pregunta, Michael, y también de nuevo, contesta lo que quieras. Yo creo que el comercio, siempre lo he pensado así, es como la actividad más humana de todas, ¿no? Es donde nos encontramos todos los días, es donde tenemos relaciones y la empresa que tú representas, Oxxo, también es una empresa que está muy cerca de las personas. ¿Cómo piensas tú que ha afectado nuestras costumbres, la realidad de las personas, el aumento de este tipo de delincuencia cada vez más violenta? Mira, al final del día, todo esto de sensación de inseguridad que hay genera finalmente que el cliente cambie sus conductas de compra. Nos pasa, y un poco lo que estamos viendo nosotros, es que estamos viendo que el cliente está dejando de ir a grandes centros comerciales, a grandes supermercados, por miedo a que le roben el auto, por miedo a que le saquen los espejos, todo esto que pasa en un estacionamiento, por ejemplo, y están yendo a lugares que son más pequeños y están más cercanos a sus domicilios. Ahí nosotros hemos estado súper atentos a entender la conducta del consumidor, queremos ser un buen vecino, queremos ser parte del desarrollo de la comunidad en la que estamos insertos y para eso hemos hecho todos los cambios que han sido necesarios para también poder entregar seguridad. Al final del día, lo que no buscamos nosotros es terminar siendo como una botillería de barrio que está con reja, sino que queremos tener la mayor accesibilidad posible para entregar el mejor servicio a nuestros clientes, pero también siendo seguros y siendo una buena alternativa que se adapte a las condiciones de hoy día de compra que están teniendo. De hecho, un ejemplo súper concreto, hace 6 años atrás el comportamiento de efectivo versus tarjeta en compra era de un 50-50. Hoy día ya está siendo de un 70-80% a un 20%. Efectivo prácticamente no se está moviendo.
Entonces, eso también demuestra que el cliente ha cambiado sus consumos, ha cambiado su forma de enfrentar un poco el día a día, y ahí nos estamos adaptando para poder entregar una solución lo más concreta posible. Y va a haber cada vez menos efectivo porque también hay normativa que se está discutiendo precisamente esta semana que restringe la utilización de efectivo. Bueno, son secos porque además cumplimos con el horario. Yo creo que nos merecemos un aplauso final. Agradecerles nuevamente el trabajo, agradecer el estudio, pero agradecerles y visibilizar su trabajo, que es difícil y que si estos números no han aumentado demasiado en forma explosiva, se debe al trabajo de ustedes y de su equipo. Así que feliciten a su equipo.